Ingeniero José Villavicencio es presidente de la UGTE, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, tras la reflexión que ha hecho el Servicio de Rentas Internas, que ha reculado en el cobro de el IVA a la pan, a la leche y algunos productos básicos, van a seguir adelante con las anunciadas protestas que debían darse ya desde el día de ayer. Gustavo, buenos días, qué gusto saludarle a usted y a toda su amable audiencia. Sí, vamos a continuar porque no es únicamente el tema del alto costo de vida. Si bien es cierto, el SRI dice que ha retrocedido, que ha regulado, nos acaban de publicar que el costo de la canasta básica bordea los $830 de manera general y algunas ciudades obviamente bordean los $860. Esa es la realidad. El alto costo de vida no se detiene. Y esto, Gustavo, se va a incrementar aún más a partir del 12 de el mes de abril, porque vamos a tener incremento nuevamente de los precios de los combustibles. Y no es nada raro que la gasolina extra pase a costar más de $3 el galón por lo que está pasando a nivel internacional y sobre todo con la guerra entre Estados Unidos e Irán. Entonces, el alto costo de vida no se detiene en nuestro país. Segundo, está previsto y ratificado una jornada el día de hoy en la ciudad de Quito, en el Ministerio del Trabajo, para demandar solución de los conflictos laborales que cada vez se agudizan en nuestro país. Como parte de las acciones que hemos venido cumpliendo el 8 de marzo, el 13, el día de ayer hubo una acción, porque también está en riesgo, Gustavo, el tema de la democracia y la participación, no únicamente con el tema de los partidos políticos. Acaban de sancionar el día de ayer a Yas Unidos por no declarar o transparentar 39 centavos, como lo hicieron con la UNE, como lo han hecho con la CONAIE y lo hicieron con la UGT, diciendo que no hemos declarado 5 centavos que se han quedado en la cuenta de las consultas populares. Hay una persecución con el objetivo de quitar la personalidad jurídica, no exclusivamente a las organizaciones políticas, sino sociales. Así que vamos a continuar frente a esta política autoritaria, prepotente, aprendiz de dictador del presidente Noboa. No pasa mucho, sin embargo, en Ecuador, ingeniero Villavicencio, más allá de los anuncios que son hasta ahora, ayer no se vieron protestas, corríjanos si no es así, y se han publicado paralelamente encuestas que dan cuenta de que el nivel de credibilidad, sobre todo, que estaba bajando drásticamente del presidente de la República, del orden de los 40 y tanto por ciento, al 27%, vuelve a incrementarse con cifras que se encuentran nuevamente por encima del 30%. ¿Cómo se explica esta situación? ¿Cuál es el estado actual de la protesta social y cuáles son a su criterio los factores que más están alimentando el descontento laboral, que no se refleja, sin embargo, en estas encuestas hechas en diferentes estamentos, diferentes estratos de la población? A ver, obviamente todas las encuestas nos muestran nos dan una muestra, nos dan también un mensaje, pero en la práctica, Gustavo, es que el 70% no confía en este gobierno, lo rechaza y tendría un respaldo de un 30% y eso está obviamente a la baja de un gobierno que no ha resuelto los principales problemas. Se sigue denunciando y es grave el tema de salud, que ni siquiera hay productos para desinfectar, obviamente, las máquinas para las operaciones, y eso se viene dando a nivel nacional. El tema de la educación, que son otra de las necesidades del país, la inseguridad, pese a que le haya permitido recuperar algunos puntos al presidente por declarar toque de queda en las 4 provincias que declaró, obviamente siguen los problemas de asesinatos, secuestros, que es otra
demanda del pueblo ecuatoriano y el tema del empleo. Usted es testigo, Gustavo, y los ecuatorianos, que fueron las autoridades y el mismo presidente a la ciudad de Cuenca a decir que se han creado 160,000 empleos. ¿Dónde están? Se nos burlan, nos mienten las autoridades porque la mentira es parte de la política de este gobierno. En los hechos es que sigue habiendo el problema que únicamente tres personas de 10 ecuatorianos tienen un empleo, el resto están en condiciones precarias, informales, y supuestamente con el mismo discurso dice que el acuerdo ministerial que vulnera la jornada continua de 8 horas va a generar empleo, lo que nos han planteado siempre. Esto, entre otras cosas, como el tema de la violación a la democracia, la participación, el adelanto de las elecciones, el control de las instituciones que se ha demostrado hasta la saciedad que tiene este gobierno, hace que obviamente el pueblo ecuatoriano condene su accionar. Y eso se va a reflejar luego también del 24, donde ya los ecuatorianos obviamente tendremos la potestad legal, jurídica, de solicitar el tema de la revocatoria del mandato. A ver si con la ayuda desde cabina podemos ver algo de la encuesta que le mencionaba a usted. Iríamos a la página 9 de este informe, que califica la labor del presidente Daniel Noboa. La encuesta está realizada en Quito y Guayaquil. Son cifras que le estamos presentando ya en pantalla, cifras consolidadas, como una imagen muy buena y buena. Lo califica con un 39% Quito, con un 46% Guayaquil. Una imagen consolidada entonces en este sentido de un 43% en promedio entre las dos principales ciudades ecuatorianas. Y una imagen de mala y muy mala de un 57%, con un peso de 61% en Quito y 54% en la ciudad de Guayaquil. Pero en cuanto a confianza en el gobierno, la siguiente gráfica, por favor, se ve este incremento que le decía que había bajado hasta el 27%. Quito se mantiene en 26%, Guayaquil recupera la confianza a un 40% para un 33% de promedio a nivel nacional de confianza en el gobierno nacional. Le escuchamos su comentario, ingeniero Villavicencio. Sí, mire, obviamente nosotros respetamos las diferentes encuestas porque así debe ser, pero hay otras que también tienen otros valores y eso es parte de la democracia, del respeto que debe existir en el país. Sin embargo, hay un gobierno que está a la baja. Esas encuestas obviamente fueron cuando decretó el toque de queda y que iba a combatir el tema de la inseguridad, etcétera. Sí, yo creo que en los actuales momentos al mes de marzo, es decir, hace apenas 8 días. Sí, pero hay que tomar en cuenta que esa realidad, Gustavo, en los actuales momentos ya ha variado, porque se ha demostrado, y lo ha dicho el mismo presidente, que ellos han tomado la decisión, por ejemplo, de adelantar las elecciones, y eso está siendo rechazado por el pueblo ecuatoriano, cuando hay una clara violación al tema de la democracia y el derecho a la participación. Lo dijo él en una entrevista la semana pasada o hace 15 días, porque obviamente el Consejo Nacional Electoral se ha convertido en un operador político del gobierno, con la señora Atamaín, que lamentablemente la institución que debería tener independencia y que debería garantizar la democracia, la participación, la decisión del pueblo ecuatoriano, del soberano, hoy está al servicio del gobierno como están las otras instituciones. Y entonces, obviamente, en los actuales momentos está el gobierno nuevamente picada. Por eso yo hacía referencia que el 70% de ecuatorianos obviamente rechazan su política. Ahora vamos a mostrar una página más de esta encuesta del CIES.
Bajó en el mes de febrero en general la aceptación, ya en una cifra consolidada del gobierno, ha vuelto a subir en marzo. Vemos que en términos de agrado, enero presenta 41%, febrero 38%, marzo 44%. En términos de confianza, enero fue 29%, febrero 27%, marzo 33%. Y en calificación, un 37% recibió en enero, un 38% en febrero y un 43% en marzo. Son cifras de cualquier manera que mantienen alta esa aceptación, agrado, confianza, calificación, que son los términos que encuestó CIES del presidente de la República. No se lo puede negar, hemos visto, recordemos la época de Lasso, un presidente que no subía del 12%. Sí, Gustavo, hay que tomar en cuenta de que el Ecuador no lo conforma únicamente las ciudades de Quito y Guayaquil, si bien es cierto, Sí, obviamente es una son encuesta importantes. focalizada en Guayaquil y Quito, en eso tiene usted absoluta razón. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa en los otros cantones? ¿Qué pasa en las otras ciudades? ¿Qué pasa en las otras provincias? Entonces, nosotros obviamente planteamos que el rechazo a nivel nacional es de el 70% por lo que viene ocurriendo, por la política que viene ejecutando y que lamentablemente, Gustavo, son 5 ejes que no se han resuelto: empleo, educación, salud, el tema de la seguridad, el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que sigue obviamente complejo, los que viene demandando el pueblo ecuatoriano. Más allá del orden, de prioridades, de las necesidades, están ahí. Y obviamente una de las principales necesidades, empleo y salud, no han sido resueltas. En los hechos, en la práctica, el país tiene que buscar cómo subsistir. Los jóvenes salen con su título bajo el brazo y no encuentran oportunidades de trabajo y siguen justificando que el código es muy rígido, que no permite la inversión cuando hay más de 42 tipos de contrato. Entonces, es una situación muy compleja, Bien, muy crítica, de y más esta aún obviamente cuando... De esta encuesta que tiene varias aristas del CIES, reiteramos que es un centro de investigación y estudios especializados reconocido en el país. Estas son las conclusiones generales que se sacan, que el cambio que refleja esta encuesta cerrada marzo no configura una reversión, sino una corrección dentro de un mismo estado de ánimo. Concluye también que el cambio responde más a la intensificación de la urgencia que a una mejora en percepción sobre la gestión. También que el gobierno no enfrenta un deterioro adicional, pero tampoco logra modificar el clima que existe en el país, que de hecho no es el más positivo, y que la ventana de intervención sigue abierta bajo una condición crítica, sin señales claras y sostenidas. Las variaciones positivas tienden a diluirse y el estancamiento se reafirma. Son conclusiones del CIES. Ahora, quisiéramos conocer cuáles son las conclusiones de los trabajadores y cómo se van a reflejar en su marcha clásica del 1 de mayo. Sí, Gustavo, a estos temas habrá que sumar el tema de los apagones que se van a venir. Eso lo venimos nosotros denunciando desde el año pasado. Usted recordará, pese a que ya se están dando en algunas ciudades, el gobierno no asume esa responsabilidad. Segundo, a ver, ya no hay que asustarnos los ecuatorianos, y usted, Gustavo, que es un periodista con experiencia. Todos los gobiernos los últimos 15, 20 años nos han puesto trabas, maniobras políticas para tratar de afectar la marcha del Día Internacional de la Persona Trabajadora. Digo esto porque hoy nuevamente se lo hace. Una maniobra política del gobierno plantea extender el feriado. El gobierno debe comprender, y todos los gobiernos deben comprender, que el 1 de mayo no es un día de feriado, es un día para conmemorar quienes entregaron la vida por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio, que hoy está en peligro, en riesgo en nuestro país,
con el famoso Acuerdo 059, esa lucha de 1886 de los mártires de Chicago. Y entonces no es el feriado conforme los gobiernos pretenden que sea. Y hemos dicho claramente, con feriado o sin feriado, los trabajadores, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano nos tomaremos las calles, las plazas de este país para conmemorar, pero también para condenar esta política del gobierno y demandar que se resuelvan las necesidades. Entiendo que el presidente ha extendido el feriado porque querrá irse nuevamente de feriado a su país natal, los Estados Unidos, como siempre acostumbra. Ya lo hizo en Semana Santa, de querer también irse el 1 de mayo. Sin embargo, los trabajadores y los pueblos lucharemos y nos tomaremos las calles en esta jornada que no es solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Bien. Queremos agradecerle por su presencia, ingeniero Villavicencio. Gracias, buenos días. El ingeniero José Villavicencio es presidente de la UGTE, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Queremos compartir, antes de irnos a una pausa, esta imagen general del país que está reflejada también en la encuesta del CIES. Sigue siendo, y de largo, la principal preocupación de los ecuatorianos, la inseguridad. La inseguridad alcanza niveles del 30% en la opinión, con un consolidado del 26%. Le sigue otro tema que debería sumarse al mismo, los sicariatos, asesinatos, que están en el segundo lugar de las preocupaciones. Y los siguientes ítems de esta encuesta, los siguientes puntos que se destacan, tienen que ver también con lo mismo: delincuencia organizada, delincuencia, robos, bandas, asaltos, vacunas, extorsión, desempleo, que ocupan más de la mitad de las preocupaciones de los ecuatorianos. Han quedado relegados a un segundo plano economía, pobreza, los políticos, mal gobierno, corrupción, drogadicción y adicciones, que muestran cifras más bajas. Son las 8:02 minutos. Dicen que tu casa